científicos tenían la prueba que demuestra que el entrenamiento no da forma solo al cuerpo, también desarrolla y quizás de forma especial el cerebro. ¡Vamos! ¡Ahora! Pero seguimos sin saber por qué se necesitan esas neuronas para levantar 165 kilos. Es fundamental visualizar el éxito dentro de tu cabeza. Siempre debes intentar visualizar los movimientos antes de ejecutarlos en la tarima. Hay que estar en contacto mental con el peso que vas a levantar para poder cuantificar la fuerza que tienes que desarrollar según el peso. Da igual que sean 20 kilos, 40 kilos o 150 kilos, no importa. Eso requiere siempre unos segundos, durante los cuales intentamos reunir nuestras capacidades motrices y mentales para levantar el peso. Incluso en la halterofilia, el primer movimiento del atleta sería, por tanto, una operación mental. Para el neurofisiólogo Émeric Guillot, nos equivocamos al considerar a las disciplinas de fuerza deportes de brutos. La halterofilia requiere una movilización y un gasto energético importante, por tanto, un esfuerzo. Pero el intento comienza antes de lo que imaginamos. Comienza en el momento en el que el levantador se concentra e imagina el movimiento y las consecuencias del mismo. Percibe las sensaciones propias del movimiento, así que es como un levantamiento previo. Para comprender lo que hace el cerebro cuando el deportista imagina su movimiento, Émeric Guillot ha pedido al campeón francés de halterofilia más laureado que repita en el laboratorio el trabajo de visualización que realiza antes de levantar el peso. Autor de más de un centenar de publicaciones sobre la visualización, Émeric va a intentar comprender los mecanismos neuronales. Cuando estés listo, vamos a pedirte que visualices tu movimiento como haces normalmente en los entrenamientos o en la competición. Así podremos determinar cuáles son las regiones del cerebro que están activas cuando lo visualizas y cómo esas regiones se comunican entre sí. Así que veremos una especie de imagen de lo que hace tu cerebro cuando imaginas el movimiento. Esta nueva técnica, utilizada aquí por primera vez con un atleta de alto nivel, se llama magnetoencefalografía. 300 sensores registrarán el campo magnético producido por la actividad eléctrica de las neuronas en el cerebro. La resolución temporal de este escáner ultrapreciso permitirá también a los científicos hacer un seguimiento de su actividad cerebral al milisegundo. Una precisión imposible de conseguir con las técnicas de imagenología tradicionales. Medimos lo que está sucediendo alrededor de la cabeza. Se trata de una especie de campo magnético que creamos todos alrededor de nuestra cabeza en cada una de nuestras actividades, incluso cuando no hacemos nada. Lo difícil es reconstruir lo que ocurre en el interior de la cabeza. Aquí vemos que hay una fase de reposo y con cada pitido imagina que levanta la barra. Me coloco sobre la barra. Respiro. Intento colocar bien los pies. Realizo el primer impulso. Tiro con fuerza con los brazos. Me sitúo por debajo de la barra. Un buen tiempo a nivel de reacción a la hora de recibir la barra y vuelvo a subir. Un instante para respirar con la barra apoyada en los hombros. Controlo la bajada. Me preparo para el impulso con las piernas. Estoy bien colocado. Un ensayo perfecto. Bueno, ya ha terminado de levantar la barra. Espero que no esté demasiado cansado. Quizás mentalmente. Lo vemos. Ya hemos terminado. El desarrollo de la imagenología médica permite analizar el funcionamiento cerebral del deportista. Antes los científicos llegaban a supuestos empíricos, pero actualmente son capaces de observar en tiempo real cómo los atletas movilizan sus recursos neuronales antes de realizar un movimiento físico excepcional.
La señal es muy débil, así que no es mucho lo que nos ofrece a la vista. Por eso tenemos que hacer un seguimiento con herramientas analíticas, mucho más sofisticadas que el ojo, para detectar qué ocurre y dónde ocurre. Aquí vemos lo que pasa cuando Benselá imagina su movimiento. La primera fase revela algo similar a lo que observamos cuando una persona realiza ejercicios de meditación o de relajación profunda. Así que hay una especie de desconexión cerebral, como si Benselá quisiera vaciar su mente, concentrarse y prepararse para hacer algo. Se produce una especie de retirada, de reajuste y de desconexión de esas regiones. Y solo cuando ha terminado, aparecen unas manchas de color azul que reflejan la actividad en esas regiones sensoriomotrices y visuales. Por ejemplo, aquí, en la parte posterior del cerebro, en las regiones visuales, que quizás están vinculadas al momento en que él visualiza. Las regiones llamadas sensoriomotrices estarán vinculadas a la ejecución y al control del movimiento, en el que participan los sistemas motores y sensoriales implicados en la realización y la preparación del movimiento. Si la imagen mental creada por Benselá Bayá le ayuda efectivamente a levantar la barra, es porque esa imagen solo activa en su cerebro las neuronas útiles para la ejecución del movimiento a realizar. Solo los grandes atletas serán capaces de desactivar completamente y volver a activar bruscamente las regiones motrices de su cerebro sin mover un solo músculo. Ya, fíjense aquí, muy interesante. A ver, hemos conversado a lo largo un poco de estas clases de que muy por lejos hay dos técnicas psicológicas que se utilizan mucho, ¿no es cierto? Lo conversamos en esa línea. Las primeras son las técnicas de relajación, porque hemos dicho, ¿no es cierto?, que la variable, la ansiedad, es lejos la variable que más puede afectar el rendimiento deportivo, o no el rendimiento propiamente tal, sino que puede afectar la performance en el ejercicio, ¿no? Y la segunda que hemos comentado, que es la técnica que más se utiliza en el contexto del deporte, es la técnica de visualización. Por muchos años nosotros entregábamos, o más bien recomendábamos a los deportistas utilizar la técnica de visualización sin tener mucha evidencia realmente de qué es lo que producía al interior de su cabeza el hacer la visualización. Solamente teníamos la referencia de parte de los deportistas que decían, sí, mira, me ayudó a focalizarme, me concentré, me vi a mí mismo haciendo esto, y después yo, cuando competí, me ayudó como a sentirme como que ya lo había hecho, en fin. O sea, teníamos como la referencia de parte de los deportistas de que eventualmente ese ejercicio de visualización o la cantidad de ejercicios de visualización hechos previos a un gesto técnico o a una competencia les había ayudado. Pero fíjense que es gracias a la tecnología, como ustedes ven aquí, lo que ha permitido saber realmente lo que pasa dentro de un cerebro cuando un deportista está visualizando un gesto técnico, un movimiento, lo que sea. Y es bien interesante porque además yo les he comentado que mucha de la información que hoy día sabemos acerca de cómo funciona nuestra cabeza fue posible gracias al avance tecnológico, porque surgió hace algunos años lo que se llaman los resonadores magnéticos funcionales, los resonadores, que permitían observar, como aquí lo vimos en esta parte del video, qué es lo que pasaba el cerebro en tiempo real, mientras el deportista estaba visualizando. Entonces, ahí explicaba muy bien que, mira, lo que pasa previo a la visualización es que el cerebro entra como una especie de modo off, ¿no es cierto?, que es muy parecido al de la meditación. Y luego vienen las distintas activaciones de distintas zonas dependiendo de lo que está visualizando, etcétera. Todo eso es posible hoy día saberlo gracias al avance tecnológico. Si no, simplemente nos hubiésemos quedado con las sensaciones de que eventualmente la visualización es una técnica que ayuda, o que, etcétera. Y no solo eso, además, hoy día se permite a través de justamente esta tecnología verificar que lo que él observó, perdón, lo que él pudo hacer a través del trabajo de visualización, en el sentido de qué zonas se pudo activar, también fue posible observarlas mientras estaba ejecutando la acción. Y ahí es donde viene el gran descubrimiento y el gran hallazgo, a mi juicio, de entender que cuando se visualizan, se activan las mismas zonas que se activan cuando yo ejecuto el movimiento. Entonces,
Este es uno de muchos ejemplos donde la parte tecnológica ha sido fundamental para comprender, para apoyar y para, yo diría, potenciar gran parte del trabajo que se hace en el contexto del deporte. Acá lo estamos viendo desde el punto de vista psicológico, indudablemente para tratar de anclarlo con respecto a las clases que vimos anteriormente, de cómo el avance tecnológico ha permitido entender mucho más y a concebir la importancia del trabajo mental y cómo también enfocarlo en ese sentido. Y por eso que las neurociencias, como yo les comentaba también anteriormente,